Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Sociología Inquieta, un podcast donde tratamos temáticas relacionadas con la cultura, la realidad que nos rodea en general, a través de la sociología. Y bueno, hoy vamos a hacer un podcast diferente de los otros que hemos hecho, que sí que son podcasts prácticamente todos divulgativos. Y este podcast va a ser algo más, va a ser una reflexión personal a través de una historia que me pasó 2 semanas atrás y que se puede usar también para entenderla desde un punto de vista sociológico, y que realmente todas las historias, tanto de los individuos como las historias colectivas, al fin y al cabo son conocimientos que la sociología estudia, ¿no? La subjetividad de la realidad. Al fin y al cabo, la realidad social y en general la realidad tiene sentido porque nosotros la interpretamos y nosotros le damos sentido. Y bueno, así que he decidido hacer este podcast un poco a través de una historia personal. Y bueno, resulta que hace una semana, la semana pasada, fui a grabar un podcast al estudio de un amigo que también tiene un podcast de divulgación que se llama Metandia, donde bueno, es muy diferente a todo lo que yo hago y tiene una visión muy diferente, pero a mí eso me gusta, ¿no? Intentar comprender otras visiones de la realidad. Él, digamos que hace un podcast, una divulgación más ligada a la filosofía budista, algo que está muy alejado de lo que yo hago. No quiere decir que yo esté en contra ni nada de esto, simplemente de que es algo que yo no he tocado, no estudio, entonces tengo muy pocos conocimientos. Yo soy una persona mucho más científica, empirista en este sentido. Soy un escéptico en temas religiosos y espirituales por todo lo que he leído y por mi experiencia propia, pero eso no quiere decir que no crea en una parte espiritual, ¿no? del humano, que creo que forma parte de nosotros, queramos o no. Y bueno, estaba grabando un podcast que la verdad podéis escuchar el lunes, ya lo compartiré con él y otra compañera que también hace el podcast con mi amigo. Y bueno, la verdad que el podcast fue muy bien, y luego estuvimos charlando un rato sobre en general cómo nos había ido, porque es un amigo de la infancia que compartió colegio conmigo. Y entonces ahí surgió la duda de que era de nuestro profesor de primaria, de quinto y sexto de primaria, que bueno, la verdad que a mí personalmente era un profesor que me había marcado mucho. Bueno, esto al principio parece algo normal, ¿no? Que tengo esa duda. La cosa es que yo llevaba como un mes desde que más o menos había acabado el libro de Sociología Inquieta, que estoy aún corrigiendo, pero en breves voy a editar o voy a intentar mandarlo a las editoriales para que salga. Pues me vino, digamos, la imagen de mi profesor, el recuerdo en este caso, porque es un profesor, como he dicho, que aunque fue en la etapa que yo tenía entre 10 11 años, me marcó muchísimo, por todo el tema que ahora os explicaré. Y bueno, yo tenía ahí como la espinita de que me gustaría que este profesor tuviera mi libro, ¿no? Que fuera de los primeros que lo leyera. Pero bueno, ya sabéis, ¿no? Una persona que hace muchos años que no sé nada de él, y al final como que la idea la dejé un poco. Al final como que me autojustifiqué y dije, pues es un poco absurdo, olvídate, a lo mejor no le interesa a esta persona, la vas a molestar, etcétera. Y bueno, mi amigo, que cuando surgió la conversación, pues bueno, me animó un poco. No le dije nada, le dije que había escrito el libro, pero tampoco le dije la intención de que quería enseñar el libro a nuestro profesor, sino simplemente, pues bueno, que había estado pensando en él por todo el tema de la divulgación, por todo el tema del canal, y porque era una persona que había estado muy presente en mí, y seguramente sin lo que esta persona nos enseñó a través del colegio en sus años de educación, yo seguramente a lo mejor no hubiera sido sociólogo, no me habría interesado por la literatura, no habría leído muchos libros, hubiera tomado otros derroteros, como muchas otras cosas y muchas otras variables. Pero la verdad que
esta es una de las primeras piezas del dominó que bueno, al final nosotros intentamos darle sentido a la vida, que es un auténtico caos. Pero sí que tengo claro que es muy posible que sin este profesor yo no estaría ni grabando este podcast, ni hubiera estudiado sociología, ni hubiera escrito un libro, ni hubiera llegado a donde yo he llegado con la divulgación. Y bueno, mi amigo es una persona que tiene una energía bastante positiva. Quizá yo soy más retraído en ese sentido y me cuesta hacer más las cosas. Y bueno, conseguí yo su número, el número del profesor, y al final mi amigo le habló. Y nada, esta semana, en concreto mañana, vamos a verle, a visitarle, y yo podré darle el libro, que será una experiencia, espero que gratificante para todos. Y bueno, la cosa es reflexionar también un poco sobre la figura del profesor, ¿no? Porque bueno, yo escribí ayer o antes de ayer, no recuerdo, un artículo contando esta historia en el blog de Sociología Inquieta, y un montón de compañeros y compañeras del colegio empezaron a hablarme, ¿no? He leído el artículo, me he sentido muy identificado con lo que cuentas. Nuestro profesor, el profesor en este caso, que se llama Manolo, pues nos marcó mucho también. Nos parece alucinante que vayáis a verle, etcétera. Y bueno, entonces yo pensé, ¿no? Lo importante que es la figura de alguien que te marque en valores y sobre todo en prácticas que al fin y al cabo son prácticas moralmente buenas, porque era un profesor que nos enseñaba, por ejemplo, literatura, nos enseñaba filosofía, nos ponía películas que ni mucho menos un profesor hoy en día seguramente ponga a niños de 10 años o de 11. Por ejemplo, vimos la película de El nombre de la rosa, que está basada en una novela de Humberto Eco, en una película de suspense que está ambientada, que no sé si... Sí, creo que en la Edad Media más o menos. Y bueno, donde se explica un poco todo el tema de el contexto religioso de la época, la represión sexual que había, incluso salen escenas de sexo. Y me acuerdo que nuestro profesor nos decía que no nos asustáramos, porque claro, imaginaros, ¿no? Con 10 11 años el alboroto que se liaba en clases solo con ver una escena de gente, digamos, teniendo relaciones sexuales. Bueno, nuestro profesor un poco nos decía, oye, que así es como habéis nacido todos, mirad la escena, que es lo que hay. Y bueno, también por ejemplo me acuerdo que teníamos unos debates muy profundos y con un nivel bastante alto, un nivel que fuimos adquiriendo gracias a que él nos trataba realmente como de tú a tú, decirlo. No era un profesor, hay muchos profesores que creo que tienen una mirada paternalista o que tienen una relación con el alumno o la alumna de yo sé más que tú y entonces te infantilizo, ¿no? O te paternalizo, es como que soy como un padre. Yo que también me he dedicado a dar clase, en este caso clases particulares, a gente de instituto, pero también a gente universitaria, mm, es que lo veo todo lo contrario. Muchas veces y yo me tengo que esforzar para ponerme al nivel de los alumnos. Entonces este profesor hacía eso, ¿no? O sea, nos hablaba como si fuéramos o estuviéramos a su nivel, aunque evidentemente no lo estábamos. Y entonces conseguía que nuestro nivel aumentara a pasos agigantados. Como os he dicho, nos hizo leernos un libro de Robert Fisher que se llama El caballero de la armadura oxidada, que parece que es un libro así de autoayuda, pero que yo estoy totalmente en contra de esa literatura, valga decirlo. Se cataloga, digamos, en ese tipo de literatura, pero que realmente es un libro que vale la pena leer, de verdad os lo digo. Se llama El caballero de la armadura oxidada, es muy pequeño y es una reflexión filosófica breve sobre cómo nos ponemos armaduras, armaduras sociales, armaduras personales, psicológicas, y no afrontamos realmente los retos o no afrontamos un poco la vida, ¿no? Como se nos va presentando. Es un libro súper profundo que yo lo he vuelto a leer de adulto y he alucinado de cómo este libro nos lo mandó con 11 años y conseguimos
hablar de él en clase de filosofía, incluso es posible que lo entendiera mejor con 11 años que ahora. Es algo que me parece fascinante, ¿no? Un poco como volviendo a Nietzsche, que el filósofo alemán siempre tiene al niño como la figura del suprahumano o el superhombre, ¿no? Porque un niño es como una esponja, siempre está dispuesto a aprender, no tiene, digamos, esas barreras sociales o esas categorías que ya se nos forman más sólidamente cuando somos mayores. Y creo que en esa época y en esa clase, con ese profesor, éramos auténticos suprahumanos o superhombres y supermujeres. Y bueno, quería hacer esta reflexión porque la verdad que la educación hoy en día, no sé, tampoco no estoy metido dentro de la institución, pero sí que es posible que quizá ese tipo de profesores a lo mejor cada vez más se estén perdiendo, ¿no? Profesores y profesoras, por supuesto, que la educación hoy en día es mayoritariamente femenina y eso no es malo para nada, para nada. La educación la están haciendo hoy en día muchísimas maestras porque es un sector feminizado y creo que incluso me van a matar por esto, pero creo que incluso que es bueno, ¿no? Porque los valores heteropatriarcales creo que es de lo peor que tenemos hoy en día y de lo que más debemos de construir. Y bueno, como os decía, hoy en día tengo la sensación de que ese tipo de profesores no, quizás se están perdiendo. No es que no haya el potencial, ni mucho menos, sino que todo se rige mucho por la guía didáctica, porque se memorice los conceptos, ¿no? Como si el alumno más potencial o más listo fuera el que mejor memoriza. Eso me parece aterrador. O sea, ahí la inteligencia es tan diversa y es tan múltiple que solo se prime muchas veces memorizar, me parece alucinante. O sea, me parece alucinante. Yo soy una persona que soy nefasta memorizando, nefasta. Y por esa regla de tres no podría llevar un canal de divulgación, ni mucho menos, que en teoría te requiere un nivel, digamos, intelectual muy alto. Y por esa regla de tres, lo que os digo, yo soy una persona que memorizando soy nefasto, o sea, sacaba muchas veces malas notas en los exámenes por eso. Entonces, creo que se está primando todo ese tipo de cosas hoy en día, o que se priman más, ¿no? En vez de reflexionar, que la gente se motive, que cada uno busque su mejor versión de sí mismo, porque lo que he dicho, la inteligencia es súper variable y cada persona creo que puede ser potencialmente muy buena en muchos ámbitos y que todos podemos ser potencialmente y somos realmente potencialmente inteligentes. La cosa es saber potenciar lo que mejor se te da y también reforzar las cosas que peor se te den. ¿Vale? Por ejemplo, yo era una persona que se le daba muy mal hablar en público. Muy mal. Y la verdad que poco a poco afrontándolo lo he conseguido solventar más o menos. Aún me queda muchísimo por aprender. Pero he conseguido, por ejemplo, hablar en público con soltura, ¿no? Y comunicar. Era una persona que quizás reflexionaba bien, pero que comunicaba mal. Y justamente ahora tengo un canal de divulgación donde tengo mucho que aprender, evidentemente, pero que realmente lo que hago es comunicar, básicamente, tanto oralmente como por escrito. Bueno, lo que os decía, ¿no? Parece que la educación hoy en día y últimamente solo nos está preparando para ser trabajadores, no para el mercado laboral. Y se está perdiendo ese lado crítico, ese lado reflexivo y el que la educación sea algo para que nosotros formemos una identidad y nos conformemos como personas. Y bueno, la verdad que esa es una reflexión personal la de hoy, pero creo que también os podéis sentir identificados, ¿no? Con esos profesores que os han marcado. Y bueno, yo voy a ver mañana al profesor que más me ha marcado a mí. Le voy a dar el libro de Sociología Inquieta, que ya tiene título. Se va a llamar Manual de un sociólogo insociable. Y la verdad que este profesor se merece ser el primero que lea el libro. Así que nada, esto es todo por hoy y nos vemos en el próximo episodio.